Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del Parkinson, una enfermedad que puede deteriorar de manera importante la calidad de vida de las personas que lo padecen. Vamos a ver la importancia del diagnóstico precoz, cuáles son los tratamientos más adecuados y el papel que desempeñan las asociaciones. Para todo ello contamos con la presencia de Osama Morsi. Muchas gracias, Osama, por venir. Gracias por la invitación. Osama es médico especialista en neurología en el Hospital Virgen de la Risaca y responsable de la unidad de Parkinson y trastornos del movimiento. Gracias. Eduardo Carrasco, muchas gracias, Eduardo, por venir. Gracias a ti por la invitación. Que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. En la segunda parte del programa se incorporará Tania Moya, que es presidenta de la Federación de Asociaciones de Parkinson de la región de Murcia, y Victoria López, coordinadora y trabajadora social de esta federación. Vamos a dar paso a lo que le gustaría saber a la gente de la calle sobre el Parkinson. Hemos sacado las cámaras y esto es lo que nos preguntan. ¿El Parkinson afecta igual a hombres que a mujeres? ¿Cuál es la esperanza de vida para una persona con Parkinson? ¿Cuáles son los primeros síntomas del Parkinson? Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Osama, como especialista en neurología y responsable de la unidad de Parkinson de la Risaca, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, primero habrá que aclarar que estamos hablando de la enfermedad de Parkinson típica, que es la más famosa, la más conocida y la que afecta a más gente, y no otros parkinsonismos que son otras entidades que se pueden parecer al Parkinson, pero que no lo son. Luego definiremos lo que es la enfermedad de Parkinson típica o idiopática o FETEN. El Parkinson el Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso y se define porque un grupo de células en varias zonas del cerebro van disminuyendo en número a lo largo de los años y cuando alcanzan un número crítico pequeño empiezan a aparecer los síntomas. Esas células se concentran en varias zonas del cerebro, pero la fundamental se llama la sustancia nigra. La sustancia nigra es una sustancia que su origen indica que tiene un color más oscuro que el resto de lo que lo rodea de tejido cerebral y está en la parte alta del tronco del cerebro. Esta sustancia nigra es el origen de la fabricación de una sustancia fundamental para el cerebro que se llama la dopamina. La dopamina tiene una importancia crucial para que el cerebro funcione bien en varios dominios, pero la parte que nos ocupa es la motricidad, que es el movimiento, para que Juan, Eduardo o yo podamos coger el vaso así, con armonía, la amplitud sea correcta, no haya temblor y no tengamos dificultades, la dopamina tiene que tener un nivel adecuado en el cerebro. Entonces, cuando la sustancia nigra, sus células van disminuyendo y alcanzan un 60-70% menos, entonces la dopamina alcanza un nivel crítico hacia la baja y empiezan a aparecer los síntomas del Parkinson. Entonces, en definitiva, se pierden células y cuando se pierden mucho, empezamos a notar los síntomas. Esto tiene un curso progresivo con los años y es crónico, no es una cosa de 6 meses ni de un año. Cuando aparece el Parkinson, si es un Parkinson auténtico, habitualmente dura lo que dura la vida de la persona. Vale, que iba a hacer algún comentario, pero no he podido hacer ninguno porque lo has dicho perfecto. No, de verdad, no. Muy bien. No puedo hacer ninguna puntualización. Eduardo, perfecto. ¿A qué edad suele aparecer el Parkinson? La gente se piensa que es una enfermedad de personas mayores. ¿Es así? Bueno, depende del concepto de mayor, ¿no? Donde pongamos el límite. La verdad es que empieza a aparecer, sobre todo, la mayor cantidad de diagnósticos es a la quinta o sexta década de la vida, entre los 55 y 60 años. Y si bien es verdad que se asimila, ¿no?, como una enfermedad de personas mayores,
También hay un Parkinson, que se conoce como de inicio temprano, que se da en personas que tienen entre 30 y 50 años. Y de hecho, 1 de cada 5 enfermos tiene menos de 50 años. También se ha descrito un Parkinson juvenil, que se ve en personas que son muy jóvenes, por debajo de los 30 años. Y raras veces hay enfermedad de Parkinson en niños, pero bueno, esto ya son cuestiones hereditarias o genéticas, pero no solamente... Pero realmente la edad es gente muy joven, Sí. empieza joven. Efectivamente, empieza joven. sí, hombre, 50, 60 años es una edad productiva todavía, la gente estamos trabajando. Vamos, yo ya la he pasado, pero... Osama, ¿por qué se produce el Parkinson? ¿Se hereda el Parkinson? Bueno, se han hecho miles de investigaciones para ver la causa verdadera de por qué hay algunas personas que lo tienen y por qué otras no. No se ha llegado a ninguna conclusión clara, no hay una causa clara. Los que tienen este virus van a tener Parkinson o los que consumen esto van a tener Parkinson. No hay una causa establecida en la actualidad. Ese es el resumen de todas estas investigaciones. Hay hay otros factores que dicen, bueno, los que toman más cafeína tienen menos Parkinson. Por ejemplo, los ambientes rurales se ve más Parkinson por insecticidas, pero luego hay otras investigaciones que demuestran lo contrario, con lo cual la causa es desconocida. Bien. Luego, aquí tenemos que distinguir entre lo que es el Parkinson que hemos dicho, auténtico, fetén. Hay 2 grupos, el esporádico, que son personas que no tienen antecedentes familiares y que tiene Parkinson, y luego el familiar, que resulta que su tía materna tiene Parkinson y su abuelo materno tenía Parkinson. Entonces son los familiares. Entonces, esporádicas y familiares. Para los 2 grupos se han identificado en los últimos 20-25 años alrededor de al menos 22 mutaciones genéticas que pueden explicar una minoría de los casos esporádicos, alrededor del 4 o 5%, y pueden explicar el 30% de los casos familiares. Y esas mutaciones cada vez se descubren más y más y más, y quedan todavía muchas mutaciones genéticas por descubrir, porque todavía no todos los casos familiares están explicados. O sea que hay un componente genético, pero con muchas mutaciones que por ahí va a ser difícil meterle mano al Parkinson. Sabemos que hay a nivel poblacional algunas zonas que tienen más prevalencia de ciertas mutaciones, como por ejemplo en el norte de España, sobre todo en el País Vasco, hay mutaciones genéticas exclusivas de esta zona. En el norte de África, en la población judía que se llaman Ashkenazi, también tienen ciertas mutaciones específicas de ellos, y así en el resto del mundo. Muy bien, Eduardo, es muy importante hacer un diagnóstico precoz del Parkinson, en donde yo creo que sería importante que la gente supiera qué síntomas puede una persona tener que diga, cuidado, esto puede ser un Parkinson. Sí, efectivamente, el Parkinson tiene pues unos síntomas que son los paradigmáticos, los conocidos por toda la gente, que nos pueden poner en guardia sobre la posibilidad de estar ante una enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la dificultad o la torpeza de movimientos, ¿no? Pues estas personas que empiezan a no poder abrocharse el botón de la blusa o de la camisa, ¿no? Estos movimientos finos que se pierden, el temblor que se da pues casi en el 70% más de todas las personas de Parkinson, es un temblor de reposo. Luego la rigidez y la inestabilidad postural. Si a eso le acompañas de unos síntomas que no son motores, no están relacionados con la motricidad, como por ejemplo los trastornos neuropsiquiátricos, como la depresión, pues ya es suficiente como para consultar al médico de familia. Yo creo que esos son los más importantes dentro de toda la variedad que tiene el Parkinson, que después veremos. Pero entonces, una persona que note que ya, por ejemplo, no se puede abotonar bien la camisa, yo ya tendría que ir, pero no, pero yo es porque eso me pasa de toda la vida. Es por falta de... Pero, o que tiene un poquito de temblor cuando echa, no sé, un vaso de agua, una copa de vino, ¿ya debería de consultar? Sí.
¿Por qué? Porque no sabemos ante lo que estamos. Estamos hablando de Parkinson, pero puede ser otra enfermedad. Y yo creo que hay que investigar. Entonces, lo mejor es consultar siempre. Sí. También puede ser después de una fiesta nocturna que al día siguiente tenga estos síntomas. Pero eso nosotros nos encargaremos de valorar esos síntomas. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Juan Carlos Ferre, que es nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir de dónde viene la palabra Parkinson. Muy buenas, vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Enfermedad, palabra muy cotidiana que tiene su origen en el latín. Viene de un prefijo in, que se coloca delante, que significa negación, y de firmus, adjetivo que significa fuerte, es decir, infirmus, que no está fuerte, sino todo lo contrario, débil. Parkinson es en honor al médico inglés James Parkinson, quien describió los síntomas de esta enfermedad en 1817, aunque en esa ocasión no le puso su propio nombre. La llamó shaking palsy, parálisis temblorosa. Fue más adelante, en 1876, cuando aparece la expresión francesa maladie Parkinson para referirse a estos síntomas, que años antes había descrito el propio James Parkinson. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos de dónde viene la palabra Parkinson. Osama, antes Eduardo nos ha comentado los síntomas iniciales. Sí. ¿Podrías profundizar un poquito más en los síntomas más frecuentes, si hay más síntomas en la enfermedad de Parkinson, como tú dices, la enfermedad de Parkinson clásica? Exacto. Bien, pues hay dos grandes grupos de síntomas en el Parkinson. Un grupo que llamamos el grupo de síntomas motores, que afectan al movimiento, y otro que es no motores, que son otras cosas, otras esferas que no son el movimiento. Entonces, se ha visto que antes de llegar a la fase motora, hay muchas personas que terminan teniendo síntomas motores de Parkinson, empiezan con otras cosas, como dificultad para identificar olores o pérdida total del olfato, como estreñimiento, como ansiedad, como depresión. Por supuesto, no estoy diciendo que toda persona que tenga estos síntomas vaya a tener Parkinson, pero cuando se han visto los pacientes con Parkinson y se les ha hecho estudios de qué se quejaban antes, muchos de ellos que se quejaban de esos síntomas. Eso llamamos síntomas prodrómicos o premotores antes de la fase motora. Y luego cuando llega la parte motora, aquí hay un síntoma estrella que es el temblor y otros síntomas que son más importantes que el temblor, pero no tienen el mismo protagonismo. ¿Por qué el temblor es estrella, protagonista? Porque se ve muy fácil. Porque mira cómo tiembla, mira. Sin embargo, el síntoma definitorio del Parkinson no es el temblor, es la lentitud del movimiento. En vez de coger el vaso así, hace así. En vez de moverse a un paso normal, habitualmente camina más lento, sobre todo un lado más que otro. Entonces la lentitud, que se llama la bradicencia, es el síntoma y el signo crucial para empezar a diagnosticar el Parkinson. Y se le añade a él la rigidez, como ha dicho Eduardo, y el temblor. Y la postura alterada o los reflejos posturales que empiezan a debilitarse. Bien, diagnosticar un Parkinson no es nada fácil, nada fácil. En muchos casos se puede diagnosticar sencillo porque tiene temblor de reposo típico, lentitud, pero en muchos otros casos hay que hacer unos estudios clínicos, unas observaciones a más largo plazo, hacer más pruebas para saber si realmente es Parkinson o otra cosa. Bien, y así en resumidas cuentas, esas son Muy bien. Y Eduardo, los síntomas que habéis comentado los dos, ¿son esos síntomas exclusivos de la enfermedad de Parkinson o hay otras enfermedades que también tenemos que descartar? No son exclusivos, ojalá, ¿no? Sería más fácil diagnosticarlos, sino que hay otras entidades que tienen una semejanza clínica enorme con la enfermedad de Parkinson. Y serían lo que Osama ha dicho antes, los parkinsonismos, ¿no? Situaciones clínicas o enfermedades que se parecen a lo que es la enfermedad de Parkinson.
Nosotros en primaria lo que más vemos son por ejemplo, el temblor que producen algunos medicamentos que utilizamos mucho. También hemos visto, por ejemplo, cuando hay un ACV que afecta al área de la sustancia negra, como ha dicho Osama. Los tumores que se empiezan a crecer alrededor de ese área, pues también son capaces de producir esa sintomatología que es muy semejante al Parkinson. Los traumatismos cráneoencefálicos, bueno, pues parece ser que sí, que no. Yo creo que conocéis, os acordáis de aquel boxeador, Mohamed Ali, tenía Parkinson, y bueno, lo relacionaron con microtraumatismos de esas peleas que se echaba en el ring. Quiero decir, hay tóxicos también, hay una enfermedad, por ejemplo, el hipertiroidismo, que sabes que a veces da temblor, el uso de inhaladores para el asma, que tienen los beta-estimulantes, que también pueden dar temblor. O sea, hay muchas entidades y muchas situaciones. O sea, que hay muchas enfermedades que pueden dar temblor o pueden dar y que te puede un poquito, pero realmente son enfermedades que dan la cara, porque por ejemplo el hipertiroidismo tiene otros síntomas además, o sea que no suele... ¿Y hay distintos tipos de Parkinson, Osama, o no? Porque tú querías hablar, y era el tema del programa de hoy, del Parkinson clásico. Sí. Pero hay otros tipos de Parkinson también. Si hay un clásico es porque habrá otro más moderno. No son clásicos, más ¿no? moderno. Bueno, digamos que el Parkinson clásico que estamos diciendo, que es el tema del programa, es lo que llaman típico o idiopático. Idiopático también es un término que significa que se desconoce la causa, ¿no? Que es el neurodegenerativo que hemos explicado. Bien, pues se puede mezclar, eso viene al hilo de lo que ha comentado Eduardo, se puede confundir con otros parkinsonismos que tienen distintas categorías. La primera son enfermedades neurodegenerativas también, como el Parkinson clásico, pero los llaman Parkinson Plus. ¿Por qué? Porque es como tener el Parkinson clásico más otras cosas, alteraciones de la mirada, caídas muy pronto al inicio de la enfermedad, problemas de incontinencia. Estos son Parkinson Plus, que son enfermedades neurodegenerativas, pero que no son el Parkinson clásico o idiopático. Y luego hay otros causados por cosas que sabemos que son los que causan, que son los farmacológicos, parkinsonismo farmacológicos. Hay una lista de cientos de fármacos que pueden causar síntomas muy parecidos al Parkinson. Lo bueno es que cuando se identifica el fármaco, ese fármaco, cuando se retira, tarda al paciente su tiempo y se va recuperando, en la mayoría de los casos. Están los tóxicos metabólicos, por lo que ha dicho. Hay ya las causas que ha mencionado él, pues, probable hidrocefalia, pero fundamentalmente hay una cosa que hay que mencionar a esas alturas. El temblor más frecuente que hay en la población no es el Parkinson, es el temblor esencial, que es el típico que viene en 60-70%, varios miembros de la familia se hereda, y es un temblor que cuando el paciente está sentado tranquilo no tiembla. Sin embargo, el Parkinson, cuando está sentado tranquilo, tiembla. El temblor esencial, que se confunde mucho, cuando hace cualquier cosa, aparece mucho más el temblor que el Parkinson. El Parkinson aparece más en reposo, y el esencial es cuando hace cosas, ¿no? Y suele ser de curso mucho más largo que el Parkinson. Su tratamiento es totalmente diferente. Muy bien. Una vez preparando una cosa de drogas con un grupo y tal, había, no sé si era el éxtasis o que decían en el libro, era un libro científico y tal, y decía que iba a haber como una epidemia de Parkinson por el uso, no sé si era el MDA o... MTP. Es una sustancia, está relacionada con las anfetaminas. Y decían, lo está usando mucha gente joven, sí. y como se descuiden va a haber luego una epidemia de Parkinson. Claro, sería un Parkinson medicamentoso, bueno, medicamentoso por drogas. Tóxico. Tóxico. Bueno, algo ha comentado Osama, Eduardo, el diagnóstico, porque tú nos hablas de síntomas precoces, luego hablaremos de las exploraciones que se deben de hacer, pero clínicamente... tú puedes hacer clínicamente en un porcentaje determinado de pacientes, decir, lo ves en la consulta y con la clínica decir, este paciente, luego exploraré, pero este paciente tiene un Parkinson, o no se puede hacer tan fácil. A ver,
diagnóstico de sospecha, o sea, la sospecha es muy fácil, es muy sencilla, basta con ver estos síntomas que son los más importantes y es fácil. Pero lo que es el diagnóstico de certeza es muy difícil. Es tan difícil que algunos autores y algunos investigadores dicen que es imposible en la vida. Es decir, habría que esperar a que muriera para hacerle la autopsia. Que la célula esa efectivamente no tiene, entonces, o tiene muy poco. La certeza es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el diagnóstico de la enfermedad es evolutivo. Es decir, hay que ir visita a visita, como es una enfermedad progresiva, pues hay que ir visita a visita viendo qué síntomas aparecen y qué signos para ir confirmando que es la enfermedad de Parkinson y que no es un parkinsonismo, otra enfermedad parecida. El diagnóstico es clínico actualmente. Hay que coger al enfermo y preguntarle, que es muy importante, por ver aquello de los antecedentes familiares, si hay temblor, si no hay temblor. Lo ha dicho Osama al principio. A veces uno de los factores de riesgo eran los herbicidas y los pesticidas, y eso estaba relacionado con su uso en la población agrícola. Bueno, pues también habrá que indagar en todo eso, en el consumo de metales pesados, pues también estaba por ahí. Una buena exploración neurológica, por supuesto, y luego hay que hacer pruebas complementarias. Pero las pruebas complementarias, como son la resonancia o el escáner, se hacen más para descartar otras causas que para confirmar que es el Parkinson. Yo sé que, bueno, y Osama también, sabemos que hay muchas investigaciones intentando encontrar pues algún marcador analítico o una técnica de imagen que diga esto lo tienen todos los pacientes de Parkinson, pero bueno, todavía no ha llegado. Sí. Pero entonces tú, Osama, en una unidad de Parkinson como la Risaca, claro, no te puedes conformar, o sea, con el diagnóstico clínico, vale, pero intentaréis llegar, aunque no sea posible muchas veces, ¿qué exploraciones hacéis? Y si hay alguna que nos pueda ayudar en el diagnóstico precoz, porque el diagnóstico precoz será muy importante porque cuanto antes pongas tratamiento, la evolución podrá ser mejor. De eso hablaremos después. Sí. ¿Hacéis alguna prueba especial vosotros en la Risaca o no? Bien, depende del perfil del paciente, se hacen unas pruebas u otras. Hay pacientes que nos llegan a la Risaca, están diagnosticados de Parkinson, nosotros los vemos, sabemos que es Parkinson, y vienen por tratamientos. Pero el grupo de pacientes que viene para segunda opinión porque no está claro el diagnóstico, estos los sometemos dependiendo del perfil de cada paciente, lo que necesita. Habitualmente, si no tiene una prueba de imagen, se le pide una resonancia magnética, porque es la prueba más precisa de imagen que tenemos ahora, y esto nos puede aclarar algunas cosas respecto al aspecto del cerebro. Puede ver muchas lesiones vasculares que puedan justificar un cuadro de Parkinson de extremidades inferiores que no estaba claro, no sabíamos el por qué. Se puede pedir una prueba nuclear que se llama DAT-SCAN, que esta nos enseña hasta qué punto están íntegras las vías que se llaman nigrostriadas, que van de la sustancia negra al estriado, que es, digamos, una estación eléctrica central en el cerebro. Si estas vías se ven debilitadas... ¿Y se ven las vías en la prueba esa? Bueno, se ve realmente el estriado, el final de las vías acaba en el estriado. Si el estriado no capta la sustancia que se pone, quiere decir que estas vías no están debilitadas, están degeneradas, con lo cual sabemos al menos que hay una degeneración de la vía nigrostriada. Entonces, sabemos que pertenece al grupo de degenerativas y no de otro grupo. Entonces, cada paciente tiene su set de pruebas que se solicita si no tengo. Pero lo fundamental es un examen clínico minucioso, en el que se vean todos los detalles de cada enfermo, porque muchas veces el 70-80% de las dudas salen si tú sacas una imagen perfecta de los síntomas y signos que tiene el paciente. La clínica y la exploración. Sí, es lo fundamental. Lo fundamental. Es muy importante, no solamente es los síntomas, sino las características de la enfermedad, que es progresiva, que no empieza de hoy para mañana, que además es asimétrica, es decir, empieza por
una parte del cuerpo y luego que también mejora con el tratamiento. Eso es una característica fundamental para distinguir el Parkinson de otras enfermedades. ¿Y una persona que tiene Parkinson se suele asociar a otras enfermedades del Parkinson o no? Bueno, vamos a ver, sí. Ten en cuenta que en la mayoría de veces nos vamos a encontrar a personas que están en esa edad de 55 o 60 años que, según todos los estudios, todas las estadísticas, las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes a esa edad. Entonces es muy frecuente la coexistencia de la enfermedad de Parkinson con las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades respiratorias o cualquier otra enfermedad. El Parkinson se puede desarrollar antes, por ejemplo, que un infarto o que un asma, y al revés. Puede estar como enfermedad de base, yo soy asmático y cuando llegue a los 40 o 55 años, pues entonces me da el Parkinson. Se asocian, pero no tienen nada que ver. Hay un estudio que se hizo en Murcia, aquí, en Parkinson de 70 años, y entonces vieron que las enfermedades que más se asociaban con los enfermos de Parkinson era la hipertensión, era la dislipemia y la depresión. Eran las tres enfermedades que más frecuentemente asociadas a la enfermedad de Parkinson. Y Osama, pasemos al tratamiento. ¿Qué tratamientos tenemos? Bueno, el tema del tratamiento necesita un programa aparte, porque Se ha estado siempre pidiendo más. Esto es que los especialistas siempre quieren más. no, es que has llegado al punto clave del asunto. Claro. Entre comillas, una de las gracias del Parkinson, digamos, un grupo de enfermedades enorme, que el sistema nervioso central tiene un montón de enfermedades neurodegenerativas. La gracia del Parkinson, entre todos los demás, es que es probablemente, o con casi toda seguridad, el más agraciado respecto a la respuesta al tratamiento. Y eso es un tema clave y fundamental que hay que aclarar y repetir periódicamente. La eficacia de los fármacos o de las terapias disponibles para el Parkinson es mucho mayor que las disponibles para las demás enfermedades neurodegenerativas. Entonces, podemos decir que hay dos grandes grupos de terapias, unas farmacológicas y otras no farmacológicas. Habitualmente, durante las primeras fases de la enfermedad, tenemos un arsenal de cosas que podemos utilizar y empezamos utilizando lo más suave, un inhibidor de la MAO, por ejemplo, un agonista dopaminérgico, que son grupos de fármacos, un anticolinérgico si en algunos casos de pacientes con mucho temblor son jóvenes. Luego viene el gran fármaco clásico y que a día de hoy sigue siendo el paradigma del tratamiento farmacológico del Parkinson, que es la levodopa. La levodopa no es más que el precursor de la dopamina que debería secretar el cerebro, pero que no la secreta. Entonces se lo damos desde fuera. Es como en vuestro caso, por ejemplo, cuando el paciente deja de producir la hormona tiroidea, se lo dais por fuera. Pues lo mismo en el Parkinson ocurre con la dopamina. Le damos la levodopa y se convierte en dopamina y el cerebro suministra de forma más o menos eficaz lo que necesita de dopamina en las primeras fases. Y luego entramos en otras fases que son más moderadas, un poco más avanzadas, en la que tenemos que combinar varios fármacos, dopamina con un ayudante de la dopamina agonista, con un inhibidor de la COMT, con muchas cosas, y luego cada uno va con su cóctel particular, ¿no? Y eso se hace habitualmente lo hace el neurólogo y luego lo hace el neurólogo especializado en Parkinson, y conforme avanza la enfermedad, pues los cócteles van cambiando de porcentajes y todo eso. Lo que se puede decir a favor de esta enfermedad es que la respuesta a la medicación se mantiene durante la mayor parte del camino. Y esto es muy bueno. A ver, yo he entendido que la L-Dopa, que es el precursor de la dopamina,
es la base del tratamiento y que luego hay muchos fármacos que vosotros conocéis muy bien y que vais cambiando a lo largo de la evolución de la enfermedad para hacer que ese paciente la lleve lo mejor posible, que son ya más complicados. Sí. Muy bien, pues es la idea que me ha quedado. Digamos que cada paciente vamos haciéndole ajustes en su traje con el tiempo, ¿no? Vale. Y eso es hablando del farmacológico. Luego existe la otra parte que esto... Hablaremos porque ya me has pedido un programa para eso, nada más que para la otra parte. Así que vamos a ver, Eduardo, ¿cómo afecta el Parkinson a la calidad de vida de la persona que lo tiene? Bueno, el concepto de calidad de vida es un concepto muy amplio, ¿no? ¿Sabes? Y nosotros en los estudios, los médicos, lo valoramos en 4 dimensiones o en 4 esferas. El bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar material o económico y el bienestar social. De forma que cualquier disminución de estos bienestares pues supone ya una disminución de la calidad de vida. Y es que resulta que el enfermo de Parkinson lo tiene todo disminuido. Físicamente su bienestar pues deja mucho que desear, sobre todo en fases medias y avanzadas. Luego ya su calidad de vida va a ser menor que la de una persona normal. El bienestar mental, pues quizá es una persona que tenga que dejar de trabajar, con lo cual ya y entre otras cosas, pues otros síntomas, pues hay una pérdida de autoestima, ya no soy el que era, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. Desde el punto de vista material o económico, que es el que más entendemos, pues el dejar el trabajo supone una disminución de los ingresos y un aumento de gastos, porque el tratamiento tiene que seguir. Y luego, pues finalmente también hay pues una disminución en el bienestar social, porque ya la relación con la familia, ya no salgo, ya digo, estamos hablando de fases medias y avanzadas, hay una disminución de la relación social. Entonces, hay una disminución de la calidad de vida. Yo creo que deberíamos de saber exactamente, ¿no?, qué factores dentro de todas estas áreas son los que más influyen en la disminución de la calidad de vida del enfermo de Parkinson. Entonces, para eso se hizo un estudio, el estudio COPADIS, que se hizo en todo el territorio español, y vieron, bueno, eso sí, confirmaron que todos, absolutamente todo, el 100% de los enfermos tienen la disminución de la calidad de vida. Pero vieron que había tres síntomas que eran los que más disminuían la calidad de vida. Unos eran la cantidad de síntomas no motores que tenían. El otro era el trastorno emocional, sobre todo la depresión. Y el tercero era los problemas de la marcha, relacionados con los bloqueos y con las caídas. Entonces, si nosotros sabemos esto, debemos de explorar ya desde el inicio estos síntomas que además tienen tratamiento y pueden mejorar. Y de esa forma, indirectamente, mejoraremos la calidad de vida del paciente. Muy bien, pues la otra parte del tratamiento, Osama, es el tema de la estimulación cerebral profunda, que es además un tema que a ti te encanta. Yo quiero que nos digas cuándo está indicada y qué resultados se obtiene. Y si, por lo que ha dicho Eduardo, en esos, digamos, síntomas que más disminuyen la calidad de vida de estas personas, si la estimulación cerebral profunda es efectiva. Bien. Muchas preguntas en una, pero y rapidico. Bien. ¿En quién está indicado? Está indicado en una persona con Parkinson que ya ha agotado todas las posibilidades farmacológicas y se pasa el día con fluctuaciones, que decir, las olas del Cantábrico. Una ola muy grande, está arriba, está bien y está incluso que se mueve con movimientos involuntarios y luego baja y está o con mucho temblor o no puede andar y se pasa el día alternando eso. Entonces, esta persona, si cumple una serie de criterios, que es cognitivamente bien, no tiene una depresión grave, no tiene problemas que le impidan tener una cirugía, problemas graves de corazón o neoplasias o algo así, podría ser un buen candidato a esa técnica. Esa técnica, en resumidas cuentas, el cerebro, si consideramos que es nuestro motor y si la dopamina
es la gasolina que hace que el motor funcione y la tenemos deficiente y le estamos dando por fuera continuamente, pues esa técnica es convertir el cerebro en un motor híbrido que consume un poquito de gasolina, pero le ponemos también un motor eléctrico. Los resultados, las olas del Cantábrico, de eso arriba, abajo, se convierten en las olas del Mar Menor. Entonces el paciente ya no está para arriba, para abajo todo el día, sino está relativamente estable a lo largo del día en una situación bastante buena. Bien, respecto a lo que ha comentado de los síntomas no motores, la mayoría de los síntomas no motores no responden a la levodopa y lo que no responde a la levodopa habitualmente no responde a la estimulación cerebral profunda, con lo cual algunos sí, pocos, pero la mayoría no mejoran mucho. ¿Y la estimulación cerebral profunda exactamente en qué consiste? Muy brevemente, porque muy me dicen... brevemente, vamos a la estación central eléctrica que más alteración hay en el cerebro, que se llama el núcleo subtalámico, está en el fondo del cerebro, justo por encima del tronco, y metemos en cada núcleo subtalámico, un núcleo subtalámico aquí y otro aquí, metemos un electrodo muy fino, de 1 milímetro de diámetro, y dejamos la punta en el núcleo subtalámico. Y luego conectamos este electrodo por debajo de la piel. El paciente no se le ve nada después de la operación, quiero decir, no se sabe si está operado o no, y va una, digamos, una pila que se implanta debajo de la piel. Esta pila manda una corriente eléctrica pequeñita a este núcleo subtalámico y regula su actividad para que funcione otra vez más cerca de la normalidad y por lo tanto regula la actividad eléctrica de todo el circuito de los ganglios basales del cerebro y hace que los síntomas motores mejoren. Vale. Y eso es 24 horas. Yo he visto algunos vídeos de pacientes tuyos y la verdad es que los resultados los ves antes de la estimulación cerebral profunda y después, y en algunos casos son absolutamente espectaculares. Sí. Vamos a ver, Eduardo, esto a vosotros se os presentará todos los días, pacientes que tengan enfermedad de Parkinson y que os pregunten, ¿puedo conducir? Bueno, pues decirte que sería una respuesta evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de las capacidades que tenga esa persona en un momento dado, porque es una enfermedad progresiva y de luego en las fases iniciales quizá pueda conducir, pero en las fases avanzadas no. Conducir, pues a esas edades, cuando eres joven y eres productivo, pues puede ser necesario y además nos da autonomía también. Pero resulta que en la mayoría de estudios de laboratorio sobre las capacidades de conducción, en estas personas están deteriorados desde fases iniciales. Y luego tenemos que recordar que la medicación que se utiliza en el tratamiento del Parkinson pues también tiene ese pictograma en la caja que dice que cuidado a la hora de conducir con esa medicación. No obstante, aún así, 8 de cada 10 personas todavía que tienen Parkinson todavía tienen el carnet de conducir en vigor y más del 50% conducen. ¿Qué dice tráfico? ¿Qué dice la Dirección General de Tráfico sobre esto, no? Pues la Dirección General de Tráfico aconseja, no obliga, sino aconseja el dejar de conducir progresivamente. Y cuando conducen, que lo hagan durante tiempos cortos, trayectos cortos, en sitios donde no haya aglomeraciones, con condiciones climáticas que sean favorables, con mucha seguridad, guardando esa distancia. Y bueno, ahora mismo lo que se hace es, para renovar el carnet de conducir, lo que se hace, pues es necesario un informe neurológico de cómo está ese paciente a la hora de conducir, que lo tienen que emitir desde un hospital, y luego el pasar pues esos test y esas pruebas que todos hemos pasado cuando hemos ido a conducir. Entonces, si el informe neurológico es bueno y él pasa esos test, sobre todo eso va a ocurrir en fases iniciales, pues puede conducir. Muy bien, nos ha quedado claro. Osama, última pregunta. ¿Es importante que las personas con Parkinson hagan ejercicio y qué tipo de ejercicio si es que deben de hacer? Bien, pues el ejercicio es muy bueno para todas las personas, sin Parkinson y con Parkinson. En el caso del Parkinson es más importante que el resto de personas. ¿Por qué? Porque en su caso
uno de los problemas fundamentales que tiene es la motricidad, el movimiento, la rigidez, la lentitud, el equilibrio, y necesitan cierto mantenimiento de estas capacidades y que sea prácticamente a diario. Entonces, una de las cosas más interesantes para ellos son los ejercicios acuáticos en el agua, que tienen más facilidad de movimiento que sobre el suelo. Hacer esos ejercicios les ayuda mucho a mantener, digamos, la elasticidad, o sea, disminuir la rigidez y mantener la fuerza muscular. Y otra cosa que pueden hacer también los ejercicios, que no son ejercicios sino prácticas de baile, de tai chi, cosas de ritmo. Esto les ayuda también a mantener los pasos más largos, los ayuda a mantener el ritmo y mantener el equilibrio. Y también, si puede hacer bici estática, por ejemplo, también le podría venir bien. El salir a caminar simplemente con alguien a su lado es un gran ejercicio, se lo consigue hacer a diario. La cuestión es que haga algo. Muy bien, pues me dicen que estamos ya fuera de tiempo. Un último mensaje, Eduardo, breve, por favor. Vale, pues yo diría que, bueno, a pesar de que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva, que de momento no se sabe la causa, que tampoco tiene una cura final, que hace falta un equipo multidisciplinar. Esto no es solamente cosa de médicos, sino que tiene que actuar el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el psicólogo y todas esas cosas. Pues que hay esperanza, porque hay muchas investigaciones, ha habido gran avance en el conocimiento, en factores genéticos, como ha dicho Osama, en medicamentos con menos efectos secundarios, y eso es importante. La persona de referencia para tratar el Parkinson es el neurólogo, pero la persona que debe de valorar esos síntomas que hemos visto somos nosotros, los médicos de familia. Y yo, ya para terminar, te querría decir, ¿no?, tres cosas que para mí me parecen fundamentales y que deben de quedarse en esos enfermos y en sus familiares. El padecer una enfermedad de Parkinson no significa no tener una vida digna, en absoluto. Hay que tener una actitud positiva y sobre todo activa. No enfrentarse al Parkinson. Al Parkinson no te puedes enfrentar, tienes que adaptarte. Y tienes que adaptarte de forma positiva. Hay enfermos de Parkinson que tienen unos síntomas, unas fases, y tú no puedes fijarte en ellos, porque si tú dices, bueno, yo mira este que es más joven que yo y tiene menos síntomas, y no, vamos a ver, eso va a perder autoestima, cada persona es un mundo y ya está. En las primeras fases y durante toda la enfermedad lo que le hace falta es apoyo emocional. Pero apoyo emocional, pero también hay que dejarle libertad para que haga lo que pueda, no se le puede estar ahí como si fuera un inválido, ¿no? Y no perder la vida social. Es decir, como decía Osama, hay que salir a la calle, tienes que relacionarte. Yo creo que lo podría resumir, ¿no?, en dos palabras. Hay ayuda y hay esperanza. Sobre todo, también no olvidarnos de las asociaciones, porque van a ayudar al enfermo y a los familiares un montón. Son cruciales. Y tu último mensaje, Osama, también muy breve, por favor. Muy breve. Dos cosas. Una de las cosas que siempre le digo a los pacientes que vienen, sobre todo los nuevos, es, tengo un compañero que me dice, yo no sé cómo lo hace, pero el paciente sale de tu consulta con diagnóstico de Parkinson y muy contento. La verdad es que no sé cómo lo hace. Pues le digo la verdad, que todos nos tiene que tocar algo en la vida, tarde o temprano, alguien tiene que tener algo. Entonces, de todas las cosas que pueden tocar dentro del cerebro, hay que tener algo de suerte para que sea Parkinson, porque el ángulo optimista es que tiene tratamiento, y no uno, ni dos, ni tres, sino muchos, y responde al tratamiento. Y como ha dicho Eduardo, te permite hacer una vida digna e incluso feliz si sabes el truco. Y el truco es que no te centres tanto en la enfermedad y céntrate en la vida. Me parece los dos mensajes extraordinarios, y recogiendo el guante que has puesto, esta segunda parte del programa que vamos a hacer ahora la vamos a hacer precisamente con las asociaciones.
Muchas gracias por venir a los dos y seguiremos hablando de la estimulación cerebral profunda. Gracias. Gracias, Juan. Vamos a dar parte a la segunda parte del programa de Parkinson. Tenemos con nosotros a Tania Moya. Muchas gracias, Tania, por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Tania es presidenta de la Federación de Asociaciones de Parkinson de la región de Murcia, FEPAMUR. FEPAMUR. También está con nosotros Victoria López. Gracias, Victoria, por venir. Gracias, Juan. Que tú eres la coordinadora y trabajadora social de FEPAMUR. Así es. ¿Correcto? Correcto. Muchas gracias. Vamos a ver, Tania, ¿cuándo y por qué se fundó FEPAMUR? Sí, mira, la Federación de Asociaciones de Parkinson de la región de Murcia, FEPAMUR, se fundó sobre el año 2002, a partir de diferentes necesidades que surgen, como agrupar y representar a personas con Parkinson, asesorar a las asociaciones en el ámbito regional en el desarrollo de sus funciones y actividades, porque ya habían diferentes asociaciones y quisimos agruparlas y asesorarlas, ¿no? Y coordinar iniciativas y líneas de actuación comunes en la intervención de los profesionales. Es así como surge esa necesidad. Está muy bien porque en vez de que haya 18 asociaciones, cada una por su lado, entonces se unen fuerzas y así podréis Nosotros conseguir... representamos a todos y las agrupamos. Y Victoria, ¿cuál es la finalidad de FEPAMUR y de sus asociaciones? Pues la finalidad es la mejora de la calidad de vida de las personas con Parkinson y sus familiares a través de programas de atención integral, donde se trabaja el área física, el área motora, el área cognitiva, de logopedia, el área social y psicológica, que ahora iremos hablando más adelante y detallando cada una de ellas. Y el fin primordial es ese, la mejora de la calidad de vida de estas personas. Sí, antes hemos estado precisamente hablando y Eduardo, el médico de atención primaria, pues ha comentado efectivamente que en muchas personas hay un deterioro de la calidad de vida, que es precisamente lo que vosotras pretendéis mejorar, ¿no? Exactamente. Vamos a ver, Tania, ¿y qué necesidades detectáis en las personas con Parkinson y en ellas y en los familiares? Sí, bueno, aquí tal vez me extienda un poquito más, porque desde que comienzan a sentirse determinadas cosas o sensaciones, ya ellos empiezan con mucha incertidumbre. Entonces, la primera necesidad es una correcta comunicación del diagnóstico, dado el impacto que supone en sus vidas y la importancia de aprender a convivir en una nueva situación o con un nuevo familiar, como decimos habitualmente nosotros entre nosotros. Entonces, necesitan una información con rigor científico. ¿Por qué? Porque muchos acuden inicialmente a Internet, nos atiborramos de información. Y entonces, precisamente las asociaciones y FEPAMUR apoyan en que sea una información científica que les ayude a afrontar, no a agobiarse. Luego también ayuda, acompañamiento que incluye también a los familiares y cuidadores en las diversas etapas de esta enfermedad, pues tiene un carácter crónico y progresivo que deriva en situaciones de dependencia con el paso de los años. Entonces, es importante una atención, ellos necesitan una atención multidisciplinar, coordinada sobre todo con los servicios de neurología, psiquiatría, psicología, para un mejor abordaje biopsicosocial a las personas con Parkinson. Después también surge la necesidad que ellos tienen de minimizar la brecha digital, que en estos momentos estamos utilizando mucho las videollamadas, las videoconferencias, y en nuestro colectivo notamos que hay todavía muchísima dificultad y nos está impidiendo un poco llegar a más lugares, con lo cual esta brecha digital habría que mejorarla. Ellos necesitan evitar el aislamiento y mantener muy buenas relaciones familiares y sociales satisfactorias en entornos tranquilos, con muchísimo amor y muchísima paz. Es una enfermedad que necesita muchísimo eso para poder estar tranquilos. Mayor concientización y colaboración de las administraciones en la financiación de recursos y espacios más accesibles. Necesitamos siempre espacios más amplios, más accesibles para sus terapias que garantizan precisamente la calidad de vida de la que hablaba Victoria y el doctor que antes mencionó. También a medida que la enfermedad avanza, ellos van a requerir determinadas ayudas técnicas, productos de apoyo que les permitan llevar a cabo ciertas acciones en espacios más seguros
y funcionales, promoviéndose así una autonomía en el desempeño de sus tareas cotidianas, cuidados más específicos y concretos porque lo necesitan. Y a medida que avanza la enfermedad van a ir también necesitando profesionales con criterios ya más sanitarios, que en la actualidad eso aún todavía es insuficiente. Estamos abogando también por la creación de centros de día para la enfermedad con Parkinson y también apoyamos desde la asociación y desde la federación a las residencias que tienen personas con Parkinson. Muy bien. Pues antes el doctor Osama nos ha estado diciendo que cuando, lo digo por lo que tú has comentado, de que la importancia de informar bien a la persona desde el punto de vista científico. Sí. Y él nos ha comentado que muchos pacientes que entran a su consulta y les dice que tiene un Parkinson, que salen, vamos a ver, no es que salgan riéndose, pero que salen, no salen amargados ni apagados, sino porque le da una información clara, verídica y le habla de las posibilidades de tratamiento. A pesar de eso, yo me imagino que el impacto psicológico del diagnóstico en un primer momento debe ser grande. ¿Es así o no, Victoria? El impacto es psicosocial, no solo afecta a nivel psicológico, sino en todas las dimensiones de la persona, especialmente al área social. Las reacciones iniciales son pues rabia, frustración, negación, ira, impotencia. Muchos lo describen como estar en duelo. Muchos describen el proceso de comunicación del diagnóstico, ese momento, como con frialdad por parte del personal sanitario, con falta de información, ves y busca en internet. En fin, se sienten desprotegidos, es como una desnudez. Les acompaña una desnudez y una sensación de abandono. Entonces ahí sí que tenemos que trabajar muy y mucho las asociaciones, pero de nada sirve que trabajemos a nivel psicológico si a nivel social, como consecuencia tiene el aislamiento social, miedos, problemas en las relaciones sociales, etcétera, no trabajamos, de nada sirve. Por eso es tan importante el modelo que utilizamos habitualmente de intervención, el modelo de atención centrada en la persona, donde en el centro se pone a la persona y a su familiar y se aborda desde todas las dimensiones. Una de las dimensiones esas será apoyo psicológico, que igual tenéis en la federación, sí, tanto para el paciente, para la persona que tiene Parkinson, como para los familiares, ¿no? Tenéis sí, psicólogos en la asociación sí, que... Sí, en las asociaciones tenemos psicólogos y yo creo que es súper fundamental. Para nosotros, bueno, el impacto, como dice Victoria, pues pasas por todas las sensaciones estas que incluso... A pesar de que muchas veces dices, bueno, pues ya sé lo que tengo, porque muchas veces no sabes lo que tienes hasta que no tienes un diagnóstico. Y yo siempre me he preparado en la vida para, una vez que tengamos el diagnóstico, vamos a trabajar las potencialidades que tenemos y el apoyo psicológico pues facilita mucho la aceptación del diagnóstico porque le da recursos y herramientas a la persona para afrontar la vida que tiene que asumir a partir de ese momento. Y también pues estas herramientas que dota el psicólogo y la parte social de la asociación le facilita mucho para las frustraciones o la ansiedad que le genera toda esta enfermedad y le ayuda a evitar ese aislamiento social que hacíamos referencia. O sea, en la medida que tengas recursos y herramientas psicológicas y sociales, puedes evitar el aislamiento que es tan necesario evitar porque es muy característico en esta enfermedad. Repetís mucho y vamos, sé que es cierto el tema del aislamiento social a que se ven sometidos. Una vez, creo que fue la Asociación de Parkinson de Lorca, no sé por qué llegó a mi casa una carta y la escribía una persona que tenía Parkinson y decía pues que, por ejemplo, las personas con las que salía a andar, como andaba más despacio, ya no salía con ellos, como todo lo hacía más lento, pues se fue aislando. O sea que el tema del aislamiento social es una de las cosas muy, muy importantes. De hecho, ¿no? Si me permites, en nuestra búsqueda en la literatura científica sobre evidencia en comunicación del diagnóstico y en el impacto, descubrimos que había bastante. Había una investigación en Gran Bretaña de Jane Peake, una investigación narrativa que reflejaba el impacto que los pacientes con Parkinson de Gran Bretaña les pasaba exactamente lo mismo que a los de aquí, y los testimonios y las narraciones eran los mismos. O de un neurocientífico afectado de Parkinson, cómo lo llevaba en secreto, siendo conocedor de su enfermedad, al trabajo por el estigma que acompaña a esta enfermedad. Muy bien. Y Tania, ¿qué actividades desarrolláis
en la federación? Sí, mira, una de las actividades fundamentales que hacemos en la federación y en las asociaciones es precisamente trabajar todas estas necesidades. Y hacemos cursos, charlas, conferencias sobre la enfermedad de Parkinson, visitas a centros culturales, conciertos, hacemos la Room of Parkinson. Hacemos campañas de sensibilización también, porque también hay que trabajar la sociedad. Si trabajamos con los enfermos y no trabajamos con la sociedad no entiende qué puede pasarle a una persona con Parkinson. Claro, al verlo se asusta, ellos enseguida se lo notan y es por qué se aíslan. Entonces, hacemos campañas de sensibilización, establecemos convenios de colaboración con otras entidades sociales, así como con organismos públicos y privados que nos permitan esta sensibilización y por tanto le agradecemos a su programa que nos dé visibilidad. Descentralizamos también los servicios y terapias hacia las asociaciones para lograr un tratamiento más directo y más cercano y sacarlos a ellos de ese aislamiento y de... Bueno, así también hacemos otras actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas del colectivo y trabajamos siempre conjuntamente con nuestro comité científico. Muy bien. Yo creo que realmente, bueno, siempre que tratamos una enfermedad crónica solemos invitar a cuando hay a las asociaciones. Nosotros pensamos que el papel que hacéis es vital. Y aunando con esto, Victoria, ¿tú piensas que los médicos de atención primaria, incluso los neurólogos, cuando diagnostican a un enfermo de Parkinson, les recomiendan que se vayan a la asociación o crees que hay ahí posibilidades de mejora? Hay de todo, es mejorable. El canal de derivación es mejorable y de comunicación también. No obstante, estamos muy agradecidos porque sí que tenemos muy buenas relaciones y nos derivan bastante gente, pero hay otros que siguen funcionando con el desconocimiento y que no conocen de cerca la labor que realizamos. Entonces podemos encontrar usuarios que nos vienen diciendo no, es que mi neurólogo me ha dicho que allí no vaya porque es una asociación de mayores. Yeah. Cuando la mayoría que tenemos es menor de 50 años, tenemos gente en las asociaciones con casos de Parkinson juvenil, invisibles ante la sociedad, y los grupos y las terapias hacen por grupos y lo más homogéneos posible. Por lo tanto, ahí hay un desconocimiento por parte del profesional sanitario a la hora de derivarnos a pacientes. Pues en ese sentido, este programa sí que es muy importante y yo desde aquí hago un llamamiento a los médicos de atención primaria y a todos los neurólogos para que cualquier enfermo diagnosticado de Parkinson, por favor, que lo remitan a la Federación de Asociaciones. Nosotros, como endocrinos, a las personas con diabetes, en cuanto que se diagnostica, se le intenta poner en marcha hacia la asociación. Tania, un último mensaje, que ya estamos fuera de tiempo. Sí. Bueno, yo quería que me permitiera leerles un manifiesto que hemos leído el 3 de diciembre por el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Y voy a ser breve. Nos enfrentamos a un futuro complicado. Según los últimos estudios, en 2040 el Parkinson superará los 12 millones de personas afectadas en todo el mundo. Si no hacemos nada, el Parkinson se convertirá en la enfermedad más grave, más común. No permitamos que el Parkinson se convierta en la enfermedad grave más común. La sociedad ha luchado en la historia contra muchas pandemias a través de la sensibilización y el conocimiento. Los investigadores proponen un pacto para prevenir, cuidar y tratar la enfermedad a través de la comprensión de las causas, los síntomas y las repercusiones del Parkinson. Al igual que con el virus COVID-19, conocerlo es el primer paso para combatirlo. Queremos que la atención a las personas con Parkinson se mantenga los 365 días del año. Queremos que todas las personas afectadas tengan una atención sanitaria y social de calidad, independientemente de dónde residan. Queremos que se apueste de manera contundente por el abordaje integral de la enfermedad de Parkinson de una forma efectiva, ecuánime y equitativa. En definitiva, queremos que el Parkinson pase a ser una prioridad dentro de la agenda política e institucional, destinando los recursos necesarios para combatirla. Y si me permites, dos últimas cosas, que hay que continuar promoviendo el trabajo de las asociaciones que son los catalizadores de información y recursos para personas con Parkinson y sus familiares que nos apoyan tanto en nuestros caminos con el Parkinson. A mí me salvaron la vida. Yo empecé como usuaria y les puedo jurar que me salvaron la vida y nos permitieron como familia continuar siendo felices. Con lo cual yo quiero que eso continúe así. Y valorando todo lo expuesto en el programa, pedimos pasar de un modelo concertado a actuar como entidades colaboradoras de la administración pública.
especializados en servicios para personas con Parkinson. Las subvenciones nos vienen muy bien, pero queremos pasar a ser un servicio concertado por las administraciones. Muy bien, pues queda dicho, realmente lo que dice sería muy importante que se pusiera en marcha. Nos queda un camino largo, pero... Camino largo, pero bueno, como dicen los chinos, hasta las marchas de 1000 kilómetros tienen un primer paso. Pues vosotros sí. vais ya, no vais por el primero, vais avanzando. Pues sí. Muy bien, pues muchas gracias por Juan. vuestra colaboración en este programa. Creo que en conjunto por hemos invitarme. dado la visión del Parkinson desde el punto de vista del médico de atención primaria, del especialista y, por supuesto, del importante papel que desarrolláis las asociaciones. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices.